Saludos cordiales a todos ustedes, especialmente a los telespectadores, los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y nuestra más cordial bienvenida a don Bernardo Álvarez Afonso, 12º obispo de la diócesis nivariense. Don Bernardo, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Como es costumbre, vamos a recordar esos 3 datos de identidad de Canal 8. Canal 8 es un canal tinerfeño de capital 100% canario. La línea ideológica, la línea editorial de este canal es pluralismo, el pluralismo ejerciente, no de boquilla. Y somos en audiencia los segundos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, terceros del archipiélago canario, dentro de las televisiones locales. Bueno, don Bernardo ha estado ya en otras entrevistas, nos ha honrado con su presencia en 2 ocasiones, esta es la tercera. Y tendríamos que, bueno, yo no voy a dar ahora a decir quién es don Bernardo, todos ustedes lo conocen muy bien, si no, no se preocupe. El próximo junio se celebrará el 32 aniversario de su ordenación sacerdotal, 32 aniversario. Luego ya, a continuación, el tercero de la ordenación episcopal, septiembre. Sí. Y una trayectoria episcopal, digamos, en su inicio tal vez dura, ¿no? La catedral cerrada desde hacía varios años, el incendio del Palacio Episcopal, la pérdida de su biblioteca personal, algún vapuleo que otro mediático. Don Bernardo, la dignidad episcopal libera de las cruces a los pastores, o más bien las aumenta en número y a veces en intensidad. Bueno, son diferentes, ¿no? Yo pienso que cada uno en la vida tiene su propia cruz, ¿no? Cada uno en el ámbito que le corresponde, ¿no? En el ámbito de la familia, en el ámbito laboral y dentro de la iglesia también, unas veces cuando uno ejerce el ministerio sacerdotal a nivel de parroquia, por ejemplo, tiene también sus dificultades, sus cruces, y el episcopado tiene las suyas. Yo no diría ni que son más, ni que son menos, ni que son mayores o menores, sino sencillamente están en función... exactamente, y están en función de la responsabilidad que tienes, ¿no? Y también tiene, según la doctrina de la Iglesia, corríjame, también tienen ustedes gracia de Estado como obispos para desempeñar su labor. Por supuesto, es decir, que nuestro ministerio no es un ministerio que se resuelva solamente por la lógica humana, como si esto fuera una profesión que depende de unas mayores o menores habilidades, ¿no? Sino que es un ministerio que se recibe a través de un sacramento, que es el sacramento del orden, y este sacramento nos capacita para una función religiosa, para una función sacerdotal, como es el ordenar presbíteros o el transmitir el don del Espíritu Santo, y también el don del Espíritu para predicar la palabra de Dios, predicar el Evangelio y para dar testimonio de la fe en circunstancias ciertamente muchas veces adversas y que, como le pasó a Jesucristo, no siempre admitido por todos el mensaje, ¿no? Bien, corríjame si digo alguna herejía, evidentemente, córteme sobre la marcha. Me va a permitir, si consideramos a la Iglesia como una empresa espiritual, ¿no?, de fe, de esperanza, de caridad, pero también además la consideramos como una entidad de servicio de la gente que vive en el mundo, a la gente que vive en el mundo y que ha vivido, digamos, esa doble naturaleza de la Iglesia exige el que aludamos a algo tan prosaico a veces y tan real como la vida misma, que es el tema económico. Y quiero advertir de entrada que la entrevista de hoy, más que entrar en muchos asuntos que serían muy interesantes, pues de teología dogmática, donde don Bernardo es especialista, y de otros, digo, especialista porque su licenciatura y su investigación ha ido siempre circunscribiéndose en torno a la teología dogmática. Temas muy interesantes, pero vamos a algo tan prosaico como es el funcionamiento económico de todas aquellas actividades que realiza la Iglesia y que también realiza la Iglesia diocesana, claro. Entonces vamos a empezar por arriba, vamos a empezar por la Iglesia española, ¿no?, si a usted le parece bien. En la propaganda, en la publicidad que se ha difundido, que se está difundiendo en estos momentos, figura por tantos, digamos que es el lema, por tantos,
Y yo siempre he dicho, por tantos que lo necesitan, ¿no? Explíquenos un poco el lema ese, Pues, por tantos. Por tantos que necesitan ayuda, por tantos a los que podemos servir, por tantos que se benefician del trabajo o del servicio que presta la Iglesia, por tantos que en definitiva trabajan día a día en la Iglesia, pues es necesario apoyarlo con esa sencilla X en la declaración de la renta, que es lo que de alguna manera por ahí por donde va la campaña, ¿no? En el IRPF, ¿no? Yo diría que el punto de partida está en que la Iglesia como realidad religiosa es, por supuesto, pero está formada por seres humanos, y los seres humanos respiramos todos los días, comemos todos los días, y además necesitamos de medios para poder realizar nuestras actividades, también las actividades religiosas, ¿no? Las actividades religiosas tienen lugar en el ámbito de unos templos o de unos salones parroquiales. Las actividades que realiza la Iglesia luego en el ámbito de la dimensión social, en atención a ancianos o cualquier otro tipo de actividad que se realice de cara a los más desfavorecidos, necesitan también estructuras y instalaciones. Por tanto, digamos que, aunque la misión de la Iglesia es estricta y eminentemente religiosa, esa actividad religiosa necesita de unos medios materiales para poderla realizar. Y ahí es donde entra, digamos, la necesidad del apoyo económico a las actividades y a la misión de la Iglesia. Claro. Estamos hablando, en el caso de España, de la Iglesia española, de más de 40.000 instituciones, más de 40.000. A mí la cifra me ha llamado la atención, en que la Iglesia española está presente en distintos campos, sobre todo de acción social, también de acción educativa y de asistencia religiosa, ¿no? Al menos en esos tres bloques. Es decir, pero que me ha llamado la atención, más de 40.000. Sí, es que la actividad de la Iglesia es una actividad muy capilar. Es decir, que llega a donde están las personas. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de parroquias, la palabra parroquia significa la iglesia presente entre las casas de los vecinos. Por lo tanto, digamos que las iglesias o las parroquias siempre se procura hacer una presencia de iglesia y que las personas allí donde viven tengan un espacio donde poder celebrar su fe. Y eso es lo que pasa porque el hecho de que tengamos pues, iglesias y parroquias en los pueblos, en los barrios, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es una manera de que la gente tenga cerca de su casa un ámbito donde poder celebrar y vivir su fe. Y junto con el templo, con la parroquia, van pues, todo lo que son las dependencias anexas a la vida de la iglesia, como pueden ser los salones o dependencias necesarias para la catequesis, para las actividades de Cáritas, para cualquier tipo de reunión o actividad que va orientada a la educación de los fieles, una educación de los fieles que luego repercute en la vida pública y en la vida social, ¿no? El Concilio Vaticano II tiene una frase muy interesante que siempre a mí me gusta recordar en estos casos, ¿no? Que es que la misión de la Iglesia es una misión eminentemente religiosa, pero esa misión religiosa, como incide en la conciencia de las personas, como incide en la manera de pensar y entender la vida, hace que luego tenga una proyección social. Porque las personas que, por ejemplo, se crean y vivan el mandamiento del amor al prójimo, tal como lo enseña Jesucristo, sin duda ninguna se convierten en personas que se preocupan de los demás, que ponen su inteligencia y sus bienes al servicio de los demás, ¿no? Y ese es el efecto multiplicador. Incluso lleva a que muchas personas, en determinados momentos, pues, emprendan actividades sociales, etcétera, en favor de los demás, centros de acogida, todo ese tipo de cosas, ¿no? Bien, esta campaña concreta de esa cuenta del periodo de declaración de la renta, estamos en periodo hábil para la declaración de la renta, y lo que nos pide la Iglesia es que en la casilla correspondiente pues se ponga la cruz, y ahora vamos a explicar bien lo de poner la cruz. De las dos casillas que hay, dice Iglesia Católica u otros fines sociales, ¿no? Pues bueno, ahí hay un acuerdo, es decir, una resolución por parte del Gobierno para que desde este año, desde 2008, los únicos ingresos que obtenga la Iglesia Católica en España sean los provenientes, por supuesto, de lo que los fieles en sus parroquias pueden entregar, las donaciones, etcétera, pero también de ese 0,7% de lo que le toca pagar al contribuyente. Es decir, que de todas maneras ese 0,7% tiene que pagarlo el contribuyente, ¿no? Sí. Es decir, que nosotros por la declaración de la renta, por lo que llamamos impuesto de la renta de las personas físicas, pagamos a Hacienda al cabo del año un tanto por ciento. Ya nos lo descuentan, de hecho, muchas veces en la nómina. Y luego cuando hacemos la declaración de la renta, pues aparece ahí un global de lo que tenemos que pagar a Hacienda ese año. Si ya lo hemos pagado, no nos obligan a pagar más. Si no lo hemos pagado, nos dicen, le falta a usted que pagar tanto. Pero tiene 2 plazos para pagar. Exactamente, pagarlo que pagarlo seguro, ¿no? Bien,
¿Qué es lo que sucede? Que el acuerdo Iglesia-Estado establece que el ciudadano, y sobre todo el que es católico y creyente, tiene el derecho a poder decidir que de eso que él paga al Estado, le diga al Estado, mire usted, yo quiero que de eso que usted da, de eso que yo pago, a la Iglesia Católica se destine el 0,7%. Igual que podría el Estado decidir en cualquier momento que tuviéramos que poner, por ejemplo, 7X, ¿no? Es decir, una para la Iglesia Católica, otra podría ser para promover el cine español, otra para promover el deporte, otra para lo que sea, que cada ciudadano pueda disponer de su... En este caso solamente se puede disponer de esas dos posibilidades, que no son excluyentes, sino que se pueden incluso poner las dos, como se podrían poner 10 en su momento si el Estado lo autorizara o lo legislara así. En este caso solamente se puede decidir. Sobre los impuestos que pagamos podemos decidir que un 0,7 vaya para la Iglesia Católica y otro 0,7 para otros fines sociales. Se pueden poner los dos, o uno u otro, es decir, que eso la persona está con libertad, ¿no? En este caso concreto no estamos hablando solo de los católicos, sino también de otras personas, de otros españoles que sin sentirse católicos, sin serlo... De hecho hay mucha gente que lo hace. Sin serlo, pues reconozca lo que la Iglesia Católica, a través de su gente, de sus instituciones, está haciendo a la sociedad española y que, y que quiera contribuir a que, a que eso siga adelante, ¿no? A que eso se fortalezca y eso siga tal. Sí conviene aclarar, porque a veces se mezcla la política, se mezclan las medias palabras, las medias tintas, las medias tal. Los acuerdos entre Iglesia y Estado mantienen el que desde este año, única y exclusivamente, bueno, hasta ahora, desde hace años hasta ahora, aparte del 0,7, que no era 0,7, era 0,5. Sí, 0,52. Claro, 152, aparte de eso había unos complementos, digamos, de entrega por parte del Estado, que estaban los presupuestos generales del Estado a la Iglesia Católica, en el caso de España. Ya esa partida, en los presupuestos del 2008, desaparece completa y absolutamente. Es decir, pero claro, yo quería, cuando se dice, no, es que el gobierno socialista, cuando se da ha establecido esto, pero es un deseo también de la propia Iglesia de mantenerse por sí misma. Nosotros siempre hemos defendido y defendemos que son los católicos los que tienen que sostener a su propia Iglesia. Por tanto, el deber de sostener a la Iglesia es de los católicos, de los creyentes, ¿no? Hay un mandamiento incluso que lo hemos aprendido todos desde pequeños, ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Por tanto, eso es un deber de un católico, ¿no? Por tanto, esto es un principio fundamental que defendemos por encima de todo. De hecho, si recordamos y nos retrotraemos históricamente, la Iglesia vivía de los fieles. Y de hecho hoy vive de los fieles en un 80% directamente de lo que da la gente en las parroquias, ¿no? No podemos olvidarlo porque lo que viene vía IRPF, a través de la creación de la renta, estamos hablando de un 25% de todo el gasto que genera, ¿no? Por tanto, digamos que son los fieles los que de hecho en gran parte mantienen, ¿no? ¿Qué sucedió? Que cuando en el siglo XIX se produce la famosa desamortización, donde a la Iglesia se le expropia de los bienes que tenía sobre todo a las congregaciones religiosas, se produce un expolio, digamos, de los bienes de la Iglesia pierde capacidad de poderse abastecer y sostener a sí misma, ¿no? Pasa el siglo XIX, pasa el siglo XX, y cuando se produce en España la guerra civil, tiene que llegar hasta el año 1953 para que se haga un concordato entre la Iglesia y el Estado, en aquel Estado, el Estado franquista en aquel momento, se hace un convenio en el año 53, y se estipula en ese convenio que en atención al expolio que se había realizado hacia los bienes eclesiásticos, el Estado se comprometía anualmente, en concepto de alguna manera de reposición de aquel daño que se hizo a la Iglesia, se comprometía anualmente con una cantidad de dinero para el sostenimiento de la Iglesia. Es como como se ha hecho luego en España en la época de la democracia con los sindicatos, a los cuales se les ha resarcido. Ese era el concepto que había. Cuando en el año 1979 se establecen los nuevos acuerdos de Iglesia-Estado, se mantiene ese concepto. Pero se introduce ya la necesidad de que sean los propios católicos los que establezcan cuánto dinero es. Porque claro, aquello en aquel momento venía unos parámetros económicos y eso se procuraron mantener, aumentando cada año un porcentaje X en función del índice de precios al consumo, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que cuando se empezó a poner en práctica lo de la declaración de la renta, no llegaba, porque la gente no estaba habituada, porque en España, desgraciadamente, los mismos católicos no son conscientes de su responsabilidad en este campo, como puede pasar en otros países como Alemania, donde incluso existe un impuesto obligatorio.
no solamente para el que es católico, sino para otras confesiones religiosas, ¿no? Entonces en España esa conciencia no estaba suficientemente arraigada. ¿Y qué sucedía? Que los que ponían la X en la declaración de la renta no llegaba a cubrir lo que se venía percibiendo. Entonces el Estado se compromete a que mientras no se va aumentando el número de participaciones, el Estado va complementando, con los presupuestos generales del Estado, va complementando lo que falte para esa cantidad que se estipula que era la conveniente y necesaria. Eso ocurrió hasta el año pasado, 2007. Por lo tanto, hasta el año pasado el Estado complementó, no recuerdo ahora mismo la cantidad. Finales del 2006. Exacto, sí. Entonces ya se acordó que a partir de ahí ya, quiere decir que la declaración de la renta que estamos haciendo este año ahora, que corresponde a 2007, a lo que hemos pagado en 2007, ya el Estado no va a añadir ningún complemento, sino que el Estado, ¿qué es lo que ha hecho? Se ha llegado a un acuerdo de aumentar del 0,52 al 0,7. Al mismo tiempo la Iglesia se compromete ya que ya no está exenta del IVA, que antes lo estaba, para las cuestiones propias del culto, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo el Estado ya no añade, no complementa nada, sino que en lo que va a recibir la Iglesia Católica en este año 2008 a cuenta del IRPF de 2007 es justamente lo que decidan los ciudadanos, lo que decidan las personas. Bien, esa es la cuestión. Lo que sí ha hecho el Estado, lo que sí ha hecho el Gobierno del Estado ha sido unos adelantos, unos anticipos mensuales, que así figuraban en los acuerdos de finales del 2006, en torno a los 12 millones de euros mensuales aproximadamente, 12 y pico. Y antes del 30 de noviembre está la obligación de hacer una liquidación provisional que se completará en el 2009 para ajustar. Es decir, por supuesto, la Iglesia va a tener que justificar mediante una memoria, por supuesto, más sencilla y útil. Actualmente viene obligada a hacerlo, pero se pide más sencillez sobre el destino de los fondos obtenidos por esa asignación de la concita. Es decir, por lo tanto, quiero decir que no es una dádiva del gobierno socialista, que a veces pues hay algunos tanto de algunos ciudadanos pues muy significados políticamente que poco más o menos pues venden el que el gobierno socialista no es tan malo, entre comillas, con la Iglesia, porque está alimentando tal. No, bueno, pues primero no es dinero del Partido Socialista, por supuesto, no es de ningún, no es tampoco del gobierno como tal, es de los ciudadanos que a través de... Y aquí hay un principio que no se puede olvidar, es decir, el derecho a la libertad religiosa es un derecho fundamental, tan fundamental como el derecho a la educación, como el derecho a la vida, como el derecho a la libertad de expresión y a la libertad política. Por tanto, igual que otros derechos humanos fundamentales son protegidos, amparados, subvencionados o lo que sea por la ley, el derecho a la libertad religiosa también tiene necesidad de... Porque, por ejemplo, ¿por qué los partidos políticos tienen subvenciones de los presupuestos generales del Estado? ¿Por qué? Porque es un derecho de los ciudadanos que pagan sus impuestos a que también la libertad política esté garantizada. Y la manera de garantizarla es que equitativamente, de los recursos que los ciudadanos aportan, se emplee un dinero para poder promover el derecho a la libertad política, ¿no? Pues igual pasa con la libertad religiosa, igual que digo la libertad a la salud o la libertad a la educación, exactamente igual. Por tanto, digamos que esto tiene un principio que es el derecho fundamental que tiene todo ciudadano a que sus creencias religiosas pueda expresarlas y vivirlas libremente, ¿no? Bien, también comentamos antes que hasta ahora la Iglesia ha estado exenta de pagar el IVA, sobre todo en la adquisición de los bienes inmuebles, que pagamos a nivel particular en la ciudadanía. La adquisición de objetos destinados a culto también tenía una cosa curiosa, tenía que pagar, o sea, ha estado exenta de pagar. Sí. A partir de ahora hay una renuncia a esa exención, por lo tanto la Iglesia va a tener que pagar el IVA. En lo que son actividades, digamos, de compraventa. Actividades de compraventa de inmuebles. Porque, por otra parte, tenemos que tener en cuenta que el hecho de, es decir, eso que llamamos los privilegios que tiene la Iglesia, lo tiene toda fundación que se considere un bien público en la sociedad española. Es decir, patronatos que se dediquen a promover el arte, la cultura, la restauración, hay grandes empresas y entidades que tienen fundaciones para promover el bien social, pues todas esas fundaciones están exentas, digamos, de una serie determinada de impuestos, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo son entidades a las cuales si los ciudadanos dan donaciones se les desgrava fiscalmente, que es otro tema también muy importante que se debe conocer. Es decir, que cualquier donación a la Iglesia Católica o a sus instituciones, sean asilos, sean centros de acogida, sea Cáritas, etcétera, etcétera, todo eso está exento de determinados impuestos y desgrava fiscalmente porque el Estado entiende,
con muy buen criterio, que es un bien público y por tanto esas actividades que son un bien público necesitan ser protegidas, ¿no? Bien, lo diremos en el transcurso, lo repetiremos en el transcurso de la entrevista con el señor obispo, con don Bernardo Álvarez, pero el hecho de que ustedes, sean católicos o no, pongan en la declaración de la renta la X en que destinan el 0,7% a la Iglesia Católica, no significa en absoluto que vayan a pagar más impuestos de los que les venga estipulado en su declaración. Ni tampoco, si les van a devolver, si es a devolver la declaración, eso también hay que aclararlo, si es a devolver, tampoco le van a devolver menos, es decir, que le van a devolver aquello a lo que tenga derecho de devolución, es decir, la cantidad que sea, no por el que hayan puesto ustedes, porque hayan puesto ustedes la crucecita, no quiere decir que le van a devolver menos. Lo de la cruz en la declaración de la renta es sencillamente una decisión que hace la persona diciéndole al Estado, mire usted, yo quiero que de esto que yo pago, una parte vaya para este fin, en este caso para la Iglesia Católica. Si no lo hace, ese dinero el Estado lo destina para lo que quiere, pero el dinero tiene que pagarlo seguro la persona, eso está claro. Bien, y vamos a ver de un modo pormenorizado. Yo voy a ir, por supuesto, me dejaré fuera, seguro que me dejo fuera algunas de las actividades que la Iglesia diocesana realiza en las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, casi seguro. Pero voy a procurar dejarme en el tintero las menos actividades posibles, por lo tanto, de ser lo más exhaustivo que podamos y someter al comentario de don Bernardo pues, los distintos quehaceres que se realizan en la diócesis que bueno, presidida por él, de la cual es el pastor. Todo lo que se ha realizado durante el 2007, ¿no? Y que se puede además, que está contabilizado, que está concreto y que está tal, que está ahí, 2007. Yo tengo aquí, por supuesto le voy a rogar que si digo pues algún disparate, pues usted me lo corrija, ¿no? Porque algunas de las actividades vamos a ver cómo en algunas de las actividades hay voluntariado muy importante, el número de voluntarios muy importante. Empezando por Cáritas. Cáritas tiene pues, del orden de 902 voluntarios, casi 1 millar de voluntarios en la diócesis. Pero también tiene personal contratado, es decir, en algunas de las actividades. Sí. Personal que hay que pagarle, claro, los sueldos. Sí, y que también se destina a esos sueldos esa cantidad que va a venir a la diócesis por el 0,7, hay que explicarlo, ¿no? Sí. Vamos a ver, 19.222 personas atendidas en 67 puntos de acogida, ¿no? Estamos hablando de mayores, de enfermos del SIDA, sobre todo de inmigrantes y de gente sin hogar. Háblenos sobre todo, yo quería... Esos son, digamos, los principales proyectos de Cáritas. Cuando hablamos de ese número de personas, casi 20.000 personas, nos estamos refiriendo también a personas que en el ámbito de las parroquias son atendidas, acogidas por las Cáritas parroquiales, sí. Porque vienen con algún problema de alguna carencia familiar, alguna necesidad quizás de una bolsa de comida, de este tipo de cosas, ¿no? Digamos que a lo que se refiere usted ahí fundamentalmente son a esos proyectos que son los que generan, gastos de personal, por ejemplo Cáritas... Esto ahí tengo 97 contratados. Exactamente, tiene Cáritas Diocesana. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un proyecto, por ejemplo, de empleo en carpintería y en artes gráficas, como tenemos en el balneario de Santa Cruz, donde jóvenes en situación de, ¿cómo se dice eso?, de exclusión social, o bien provenientes de la droga que están en ámbito de rehabilitación, son, en definitiva, formados profesionalmente, tanto en el ámbito de la carpintería como en el ámbito que más, dos campos, por cierto, en los que hay mucha demanda, porque los jóvenes yo veo que empiezan y antes de que acaben los cursos muchas veces ya las imprentas los están reclamando porque eso es una demanda que hay importante, ¿no? Bueno, pues, lógicamente, a eso falta profesores, profesionales que se dedican a formar a estos jóvenes, ¿no? Pues eso supone unos sueldos. Si tenemos, por ejemplo, un centro de acogida de mayores, centro de día, por ejemplo, el de La Piterita en Finca España, donde se acogen diariamente 40 y tantos personas, hace falta personal cualificado, además la ley lo exige, no se puede estar atendiendo y cuidando a ancianos si no hay personal cualificado para atender a las personas. Yo quería citar los 600, por ejemplo, que están en las 11 residencias, ¿no? Y que eso lleva 155 empleados. Aparte, aparte de las 27 religiosas, que también hay, y 50 voluntarios, ¿no? Justamente, porque ahí está, por ejemplo, el tema de los profesionales de las casas de acogida. Es decir, hoy actualmente para tener una casa de acogida, como tenemos una a nivel diocesano, tenemos una en el Sausal, otra en Tacoronte y otra en Icó de los Vinos.
hace falta médicos, enfermeros, hace falta personal cualificado, gente con titulación suficiente para poder atender lo que es un centro geriátrico, ¿no? No digamos, lo mismo pasa con los asilos de los ancianos de las hermanitas o con los centros de mayores que tienen las hijas de la caridad y otros centros que tiene la iglesia, ¿no? Pero yo quise un pequeño apartado, permita que diga una palabra sobre los voluntarios, ¿no? Porque efectivamente algunas veces los voluntarios primero ahorran gastos, porque sueldos, porque son personas que generosamente, voluntariamente, libremente dedican su tiempo, parte de su tiempo, etcétera, a hacer servicios, a ayudar, a acompañar, etcétera, etcétera, ¿no? Y dan calidad muchas veces a todos estos servicios. Pero este personal, ¿de dónde sale? Si los voluntarios eclesiásticos son gente que se mueve por motivos de fe, que por tanto su motivación es una motivación de amor al prójimo siguiendo el testimonio de Jesucristo. Pero claro, esas personas, para que tengan fe, para que se comprometan con los demás, hace falta formarlas. Para formarlas hace falta parroquias en las que han sido esas personas educadas en la fe, en la catequesis, en las que celebran la fe, en las que se reúnen con otros cristianos para fortalecer su fe. Que sí, que los voluntarios no caen del cielo, no caen por también, sino que brotan de una comunidad cristiana que se alimenta permanentemente de las celebraciones religiosas, del culto, de la catequesis, de la formación, porque si no, no existirían esos voluntarios, ¿no? Entonces, digamos que el gran capital, el gran potencial que tienen las instituciones de la Iglesia, a mí me gusta llamarlos voluntarios porque son sencillamente cristianos comprometidos, eso necesita detrás un trabajo. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con los sacerdotes. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de los sacerdotes, pensemos por poner los lugares, digamos, en las islas, en la diócesis, como que están, no digo distantes, porque aquí distancia, respecto de Jesucristo, nadie está distante, ¿no? Pero me refiero a lugares donde hay poblaciones más bajas. Pensemos Garafía en el norte de La Palma y Barlovento. Pensemos en Chipude y La Dama en La Gomera. O Vallehermoso mismo, que son pueblos o municipios apenas con 1000 personas en esos lugares, ¿no? Bueno, pues ahí hay un sacerdote joven que no es ni de La Gomera, un sacerdote que, por ejemplo, concretamente de esta zona de aquí de los Baldíos y de Geneto, el que está en Chipude, en La Gomera. Ese sacerdote está de párroco de Chipude, párroco de La Dama, necesita 3/4 de hora para trasladarse de Chipude a La Dama a celebrar misa, un barrio donde apenas no llega a 100 familias. Al mismo tiempo es capellán en San Sebastián de La Gomera. Entonces, ese sacerdote, para que sea sacerdote, ha habido que formarlo en un seminario. Ha habido que prepararlo. Aparte de que la familia, lógicamente, ya hizo su esfuerzo también de apoyarlo en su educación en la infancia y en la adolescencia, pero luego todo el esfuerzo hecho en el seminario. Para que haya un seminario hace falta una estructura, un profesorado. Sí, es una cadena enorme de cosas. Entonces, cuando nosotros vemos un sacerdote sirviendo en una parroquia y que todo el mundo me reclama sacerdotes y que todo el mundo quiere un sacerdote más que un sacerdote joven, bien preparado, que trate bien a la gente, bueno, pues esos sacerdotes hace falta también, hay que apoyar todas las estructuras que hay en la diócesis para que el sacerdote pueda salir adelante, ¿si no? Don Bernardo, voy a hacer un paréntesis de cuentas, porque las cuentas a veces son áridas, pero hay que hablar de cuentas, de las cuentas de la diócesis. Estamos hablando de las cuentas de la diócesis. Voy a hacer un paréntesis. Estaba hablando usted de la formación de los sacerdotes. Usted, que no se ha dicho así, ni siquiera en las islas se ha dicho mucho, en la última asamblea plenaria del episcopado, en los nuevos cargos que se asignan, etcétera, etcétera, usted aparece como miembro de la Comisión Episcopal del Clero y además como responsable del diaconado permanente, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir responsable? O sea, que dentro de la conferencia episcopal el portavoz, digamos, del diaconado permanente es usted. En este caso sí. Sí, vamos a ver, dentro de la Comisión Episcopal hay comisiones diferentes donde los obispos se incorporan para trabajar y hacer un servicio a todas las diócesis de España. Sí, por supuesto, de todo el conjunto español. Exactamente. Entonces, concretamente la comisión a la que yo pertenezco es la del clero, la que se dedica a los sacerdotes y diáconos, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de esa comisión nos distribuimos responsabilidad. Entonces, a mí me ha tocado la responsabilidad de coordinar todo lo que es la promoción y la formación, etcétera, del diaconado permanente en España, ¿no? Aquí ya sabemos que sí tenemos diáconos permanentes. En el conjunto de las demás diócesis, una curiosidad periodística, el fenómeno del diaconado permanente se está empezando a, digamos, a crecer. Progresivamente precisamente a veces por falta de sacerdotes, ¿no? Falta de sacerdotes y porque de alguna manera también ya el Concilio Vaticano II planteó la recuperación del diaconado permanente, que ha sido siempre una institución en la Iglesia, haya o no haya sacerdotes, porque la función y el misterio del diaconado no es incompatible o no es, digamos, no es para rivalizar con los presbíteros, y no es solamente porque haya falta de sacerdotes. Quizás hoy vemos el valor y la importancia que tiene el diaconado permanente porque pueden realizar muchas funciones eclesiales y aliviar de alguna manera en la sobrecarga de trabajo que tienen los sacerdotes, que al ser cada vez, digamos, tenemos una vocación menos, específica.
Sí, una vocación específica porque lógicamente es una vocación, el diácono es una vocación al servicio en la iglesia, es consagrarse al servicio en la iglesia, al servicio de los demás, de una manera, digamos, a tiempo completo, ¿no? y totalmente, ¿no? Y por tanto, sobre todo orientándose, cuando decimos servicio, el origen está un poco en el servicio, lo que llamamos el servicio a las mesas, ¿no? El servicio a los pobres, la atención a los más necesitados, la preocupación de alguna manera por esa dimensión social de la vida de la iglesia, ¿no? Pero también pueden predicar, también pueden celebrar el bautismo, también pueden realizar el sacramento del matrimonio. En tiempos de don Felipe, como obispo, él impulsó mucho la formación de los sacerdotes también en grados académicos fuera de la diócesis, en Roma, en Pamplona, en otros lugares. Sí, sí. Un empeño que usted ha continuado y continúa. Sí, por supuesto. Y eso también exige, digamos, un sacrificio no solo de desprendimiento temporal de los propios sacerdotes, sino también económico. Económico, por supuesto, porque un sacerdote estudiando en Roma 3 o 4 años supone un coste enorme, ¿no? Pero eso repercute luego para el bien de la diócesis, ¿no? Porque tener sacerdotes bien formados nos permite luego formar bien tanto a los sacerdotes futuros como a los laicos, porque tenemos un instituto de teología para laicos. Además, eso nos ha permitido, el haber mandado a los sacerdotes a estudiar, que hoy son doctores y licenciados en teología y doctores en teología, nos permite contar actualmente con un centro que se llama Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias, que nos permite impartir aquí la licenciatura en teología como si fuera una facultad. De hecho estamos agregados a la Facultad de Burgos, pero esto es una facultad de teología. Quiero preguntarle, ¿no? Tiene 2 sedes, una en La Laguna, otra en Las Palmas. De alguna manera puede pensarse en que en un futuro más o menos próximo el Instituto Superior se convierta en facultad. Bien, tiene que pasar un poco más de tiempo. Tiene que haber un poquito más de doctores. Sí, llevamos nada más que... No, y sobre todo más tiempo de rodaje, ¿no? Ya. Porque para que se convierta en una facultad también hay que ir contando con un número suficiente de alumnos, ¿no? Ya. Ahora todavía se está, como diríamos, gestando, va bien porque tiene buen grupo de alumnos tanto aquí como en Las Palmas, pero es necesario que se consolide más fuertemente, ¿no? Y lógicamente contar con un profesorado suficiente. Estamos hablando antes, hablaba usted de los comprometidos, más que voluntarios, le gustaba más el término, y probablemente es un término mucho más definitorio de esa prestación que se realiza dentro de la Iglesia en los distintos campos. Sí. Es que la voluntad suele ser muy endeble, como sabemos, ¿no? Y efectivamente hay gente que se siente impulsado en un momento determinado a ejercer un voluntariado, pero el cristiano es aquel que sirve a los demás más allá incluso de su propia voluntad. Es como respuesta a una llamada, a un mandato del Señor, ¿no? Que de alguna manera es Él quien me da la fuerza interior para yo, por encima de las ganas y del gusto, sirva a los demás, ¿no? Entonces, digamos que por eso me gusta más hablar de comprometidos. Pues vamos a repasar los comprometidos. En el caso de Cáritas, 902, en el caso de las residencias de ancianos, 50, en el caso de los centros de atención a discapacidad intelectual y movilidad reducida, 60 voluntarios también, por cierto, 30 trabajadores, 20 religiosos, que esos no cobran tampoco. No. En el caso de las mujeres, de los centros de mujeres, de atención a la mujer, 30, 4 trabajadores, pero en cambio 30, 7 religiosas. En el caso donde se atiende a menores, los 3 centros de menores, 15 religiosas. En el caso de los comedores sociales, donde... Son todos voluntarios. Sí, son 300 comensales diarios. O sea, hay una media de 300 personas. Cuando hay alguien que dice por ahí que no hay, que la pobreza, que no hay que exagerar, que aquí no hay gente que todo el mundo come. No, todo el mundo come porque se le da de comer, vamos, porque hay alguien que le da de comer. Sí. Es decir, porque en este caso concreto, si no fuese por estos comedores, los 4 comedores sociales, pues habría por lo menos 300 personas que no comerían. Sí. Eso es así. Ciertamente, porque aquí en La Laguna tenemos 2, uno que lo llevan voluntariado vicenciano en la calle Nava y Grimón, y el otro en la parroquia de San Juan, que lo lleva un grupo de señoras, y luego está también la juventud de los grupos vicencianos en San Pío X, y también abajo en Santa Cruz, a la iglesia de la Concesión, también existe otro. Ahí son todo personas comprometidas, ahí no hay personas contratadas, y son 60, ¿no? Bueno, quizás puede que tengan contratada la cocinera, por ejemplo, ¿no? Porque la verdad que se come muy bien, porque yo suelo ir alguna vez por allí, y la verdad que se comen magníficamente, ¿no? Porque preparan unos ranchos canarios y unas cosas extraordinarias, ¿no? Está bien. Oiga, luego se concretan 110 usuarios para inserción de presos, ¿no?
y ahí también tenemos 40 personas comprometidas, 2 sacerdotes, un religioso, 6 colaboradores, personas a las que se les ayuda estando, digamos, en prisión, a reinsertarse socialmente. Sí, nosotros tenemos una cosa que se llama pastoral penitenciaria, que es la atención a los internos, a los presos. Yo suelo ir por la cárcel 2 o 3 veces en el año y celebrar, y la verdad que hay un buen grupo de gente que de alguna manera se beneficia del servicio que presta la pastoral penitenciaria. Hay 2 sacerdotes dedicados a la cárcel y una religiosa, sobre todo empezando en atención a las mujeres, y un buen grupo de personas cristianos comprometidos que colaboran y que visitan y que dan catequesis y que les ayudan allí, y además les ofrecen toda clase de servicios, porque normalmente gestiones que tengan que hacer fuera, en contactos con la familia, luego en la época en torno a las Navidades pues suelen facilitarle mucho tarjetas de Navidad para que puedan escribir a sus familias, cantidad de cosas de estas, ¿no? Y luego hay una vivienda que está en la Candelaria, en el barrio de la Candelaria en la Cuesta, una vivienda para aquellos presos que tienen el fin de semana libre, le dejan salir los fines de semana, están en eso que se llama régimen abierto, semiabierto, etcétera, pues que puedan, que no estén por ahí porque de repente son de Gran Canaria o son de Fuerteventura, etcétera, y claro, el fin de semana muchas veces se quedaban en la calle. Entonces se creó esta casa que pertenece a Pastoral Penitenciaria, es propiedad de la diócesis, y en esta casa pues se acoge, todos esos que dice aquí a lo largo del año se han acogido más de, ¿cuánto ha dicho? De los presos, 110. 110, sí. Pues son justamente personas que están en este régimen para que entonces tengan donde el fin de semana pues quedarse, comer, ducharse, etcétera, y que estén en un ambiente. Pues claro, normalmente el problema sabemos de la reinserción de las personas es que si no se les facilita la reinserción, corren el peligro de delinquir continuamente, ¿no? Sobre todo cuando son jóvenes. Acción social, acción educativa. Había 18 colegios en la diócesis, digamos, sí. Con cerca de 15.000 entre alumnos y alumnas. Sí. Esto es un tema muy llamativo porque... 827 contratados, profesorado, claro, y personas contratadas. De ahí, y también, aparte, 163 religiosos dedicados a la enseñanza, ¿no? Sí, este es un tema, el tema de la enseñanza religiosa, las escuelas católicas que llamamos, que son colegios concertados, porque lógicamente reciben una subvención del Estado, pero claro, estos son de las famosas cifras, ¿no? Donde la diferencia puede ser al cabo del año por cada alumno, pues una diferencia de miles de euros de diferencia, lo que cuesta al erario público un colegio público y un colegio religioso, ¿no? Entre otras cosas porque hay mucha gente que trabaja muy fuerte, dedica muchas horas, como son los religiosos y religiosas, porque son colegios que de alguna manera se miman y se cuidan, incluso por parte muchas veces de las propias familias de los alumnos, porque apoyan mucho todo tipo de actividad, y eso favorece pues, un tipo de educación elegida por los padres de acuerdo con sus convicciones y con su conciencia religiosa, pero también es un servicio social de primer orden, ¿no? Y que curiosamente al obispo le piden algunas mangas de vez en cuando, ¿no? ¿Pero para qué? Para las plazas. Sobre todo, de lo que más recibo yo siempre solicitudes de apoyo es para que acojan a un niño o una niña en un colegio religioso, tanto de aquí como de la península. Y es una cosa que me llama muchísimo la atención, porque supuestamente, como tenemos hoy la educación en España, afortunadamente, con todas las posibilidades habidas y por haber, con centros abundantes para que no faltan colegios, no faltan escuelas, y sin embargo hay que ver la demanda enorme que hay de plazas en los colegios religiosos, ¿no? Y además con las aulas a tope, las aulas llenas, porque no son aulas con 10 o 15 alumnos, son aulas que se les exige un número a todas de más de 30 alumnos o no sé cuántos son. Entonces, me llama mucho la atención porque hay una demanda enorme por parte de la sociedad, incluso muchas veces de personas que no son especialmente creyentes. Por eso decíamos antes lo de la X en la renta, ¿no? Que hay ciudadanos que aunque no sean especialmente cristianos o católicos practicantes, sin embargo consideran que la tarea y la labor que hace la Iglesia merece la pena apoyarla y por eso pues también colocan la X. Estamos hablando de la X en la declaración de la renta, es decir, es básicamente un poco el leitmotiv de... Pero claro, pero todo eso en definitiva, por ejemplo, si un colegio religioso, hay unas religiosas detrás, pero para que hayan esas religiosas hace falta un noviciado y hace falta toda una estructura de una congregación religiosa donde suscita, despierta vocaciones, forma personas, si no, no podría existir. Entonces todo eso necesita apoyo, eso es lo que es la vida de la Iglesia, eso es lo que se necesita, apoyo económico para que esas congregaciones puedan funcionar, porque si no... Es una cantidad incalculable, pero digamos de gasto. Pero hay otro gasto de lo que, en el caso de esta diócesis, de los colegios religiosos de esta diócesis, de lo que se le ahorra al erario público, que he mirado y es cerca de 25 millones de euros anuales.
Justamente, sí. Es lo que Solo por el concepto solo en el capítulo de educación, de educación. de formación de la ciudadanía, vamos, de educación. Si no existieran los colegios religiosos y los alumnos que hay en los colegios religiosos tuvieran que ir a colegios públicos, que no fueran colegios concertados, supondría un gasto anual a la hacienda pública de unos 25 millones de euros, ¿no? Bien, parroquias, 312, y no tiene usted muchos sacerdotes, 208. Sí. Religiosos, 75, religiosas, 474. Usted como pastor, antes comentaba que a veces le piden más sacerdotes, le piden más parroquias, le piden tal. ¿Cómo se siente usted cuando no puede atender todo eso? Me siento, primero que nada, me siento orgulloso, porque el hecho de que la gente demande tener sacerdote, y además quieren que el sacerdote viva en su parroquia y que el sacerdote, tener sacerdote cercano, eso me llena de satisfacción, porque significa que el sacerdote sigue siendo valorado, se reconoce su importancia y su necesidad para la vida de la iglesia. Eso me llena de satisfacción, pero al mismo tiempo, lógicamente, también me sirve para devolverle a la gente la pregunta, ¿no? Bueno, ¿los sacerdotes de dónde salen? Salen de ustedes, de las familias, salen de las parroquias, por lo tanto tenemos que, entre todos, pues promover la educación cristiana de los jóvenes para que esos jóvenes con espíritu cristiano puedan sentir la llamada que el Señor les hace al sacerdocio, ¿no? Y por tanto el apoyo que hace falta prestar a lo que es el seminario para formar los futuros sacerdotes y el apoyo que hay que prestar a todo lo que es la promoción de las vocaciones, ¿no? Don Bernardo, hay diócesis en la península que no tienen seminario, que lo tuvieron que cerrar. Sí, ha habido sí. Usted tiene que estar satisfecho de que por lo menos aquí en la diócesis de Tenerife, en la diócesis nivariense, su diócesis, hay seminario, hay vocaciones. Hombre, yo recuerdo que en la campaña del 2006 se pedía por lo menos un seminarista por cada parroquia. Si son 312 por lo menos, eran ambiciosos. Pero quiero decir que no está mal, ¿no? En cuanto a vocaciones. Afortunadamente en nuestra diócesis hemos mantenido un buen ritmo, sobre todo yo suelo decir que cuando me lo preguntan compañeros por la península, digo, es que en nuestra diócesis se reza mucho por las vocaciones. El tema de la oración por las vocaciones es un tema fundamental, porque en definitiva la vocación es una llamada de Dios, es un don de Dios, en donde entran en juego dos perspectivas. Dios que elige personas, pero que hace falta que las personas respondan. Claro, para que haya una respuesta a una elección que Dios hace a una persona, hace falta que la persona sea creyente, que reconozca la llamada de Dios y, en segundo lugar, que haya en su corazón y en su educación cristiana la voluntad de responder a esa llamada, ¿no? Entonces, esta es la tarea permanente que tenemos que hacer, porque eso es lo que puede favorecer. Y luego, una vez que están en el seminario, o que toman esa opción, hay que ayudarles a ver si esa llamada es auténtica, no es auténtica, si son capaces, si no son capaces. Ese es el proceso de formación que tenemos cada año, ¿no? Es decir, que normalmente metemos en el seminario, vamos a suponer que entran 20, y si logramos sacar de los 20, 2 o 3, nos podemos dar por satisfechos, porque es un proceso muy, muy difícil. Es decir, el sacerdocio no es una profesión donde basta saber unas habilidades para hacer de cura, sino que hay que ser cura. Y ser cura es ser como Jesucristo, una persona que se olvida de sí mismo y se entrega totalmente al servicio de los demás. Y cuando no es así, pues hasta la misma gente se da cuenta y lo lamenta, ¿no? Que el sacerdote no sea totalmente entregado. Entonces el pueblo de Dios tiene derecho y de alguna manera pide que el sacerdote sea una persona entregada, ¿no? Usted evidentemente será testigo excepcional de muchos actos heroicos de generosidad entre los religiosos, entre los sacerdotes, entre los laicos a diario, y también de pruebas de mezquindad, porque hay familias que al abuelo, a la abuela, al tío, a la tía lejano o cercano, eso sí, tratan de meterlos en un centro rápidamente, pero después hasta disputan una paga exigua que puedan tener. Ante espectáculos de esos, que además son centros auspiciados por la Iglesia, que si no fuesen auspiciados por la Iglesia, evidentemente, ¿qué pasaría con todas esas personas? Tendría que hacerse cargo ¿quién? ¿Qué consejería? Nuestro gobierno autónomo. ¿Qué cabildo? ¿Qué ayuntamientos? Bueno, es decir, ¿a usted no le da pena eso? Es decir, esa mezquindad que a veces se produce en la familia. Pero eso forma parte también de la falta de sensibilidad y de la falta de conciencia y de amor que hay muchas veces en el corazón de las personas. Por eso, insisto, el papel educativo de la Iglesia es fundamental. Y tiene una repercusión social de primer orden, porque si tenemos ciudadanos con espíritu cristiano, la sociedad va mejor, claro. Porque el cristianismo siempre preconiza el amor a los demás, la preocupación por los demás, etc. Entonces, esto que me dice usted de los ancianos, a mí me da una pena enorme. Yo he podido contemplar algunos casos concretos, lacerantes, ¿no? De, por ejemplo, pues una persona anciana en una casa de acogida nuestra, donde un familiar, el único familiar, yo no sé si era el único que tenía algo, pero el único familiar que visitaba la casa, la visitaba una vez al mes,
pero a veces ni visitaba a la persona, sino pasaba por la oficina a recuperar el 10% o el 20% de la pensión que no iba destinado a la casa. Y era una pensión no contributiva, así que estamos hablando de seguramente de 300 euros que aportaba la persona, y entonces iba a recoger, y ni siquiera saludaba al anciano. Eso es un caso muy extremo, ¿no? Hay mucha gente que sí que se preocupa. Siempre deseamos que la gente se preocupe más, porque los ancianos no pueden ser, las personas mayores y los centros de acogida no pueden ser aparcamiento o almacenamiento de ancianos. Como quien dice, aquí los dejamos y ya está. Un centro de acogida, una casa de acogida no puede ser simplemente un lugar donde los ancianos están bien lavados, que es muy importante que estén bien aseados, que estén bien comidos, que es muy importante que estén bien comidos, que estén bien atendidos médicamente, que es muy importante que estén, sino que hace falta además compañía. Porque lo que muchas veces necesitan las personas mayores es luchar contra la soledad. Por eso ahí yo invito a tantísimas personas que tienen familiares en centros de acogida que los visiten con frecuencia, que les dediquen un ratito cada día, pasarles, saludarles. Eso les da más vida y les da más alegría que todo el otro buen cuidado que puedan tener. Y al mismo tiempo también invitar a muchas personas cristianas o no cristianas a que se ofrezcan como voluntarios a dedicar una horita por las tardes a sencillamente pasear a un anciano, acompañarlo un ratito allí en la misma casa donde están, hablar con él, contarle un cuento. Son tantas las cosas que se pueden hacer, es tanto el bien que se puede hacer con las personas mayores, que a mí me da, insisto, muchísima pena que efectivamente esta ley de dependencia, que ahora esperemos que siga adelante y que pueda satisfacer tantas necesidades lacerantes que hay en muchas familias, porque efectivamente muchas veces hay situaciones, sobre todo con casos de Alzheimer o con casos que son situaciones de una dependencia tan tremenda que ponen en peligro muchas veces la estabilidad familiar, y esto lógicamente necesita ser apoyado. Pero claro, esto necesita no solamente ese apoyo económico, sino también hace falta que no falte el amor en el corazón de las personas, porque si no, es como si nos quitáramos el anciano de encima, y eso es peligrosísimo. Sí, ¿no? algo de eso, pero bueno, estamos con la X en la declaración de la renta, que hay que ponerla, sea católico o no, en función de toda esta labor que estamos repasando, no allá lejos, sino entre nosotros, de acción social, de acción educativa, de asistencia religiosa. 7.561 bautizos hubo en la diócesis de Tenerife el 2007, confirmaciones 2.537, primeras comuniones 5.804, matrimonios canónicos, todavía hay gente que se casa, 1.800, digo por la iglesia, 1.891. No aparece ningún funeral, don Bernardo. Bueno, la gente se muere y muchísima gente celebra las exequias eclesialmente, ¿no? No sé, ese dato no sé si es que no lo tenemos actualizado, pero vamos, en la inmensa mayoría de los casos, yo pienso que es de las cosas que todavía los seres humanos, sea a nivel católico o a nivel de otra confesión, pero eso de despedir a un difunto sigue siendo una constante, y es una cosa que dignifica al ser humano además, ¿no? En el cristianismo hay una obra de misericordia que se llama enterrar a los muertos, que significa no dejarlos abandonados por ahí, sino sencillamente darle sepultura, no solamente por razones higiénicas, sino también porque eso pone de manifiesto el valor y la dignidad de la persona humana, incluso el valor de su vida más allá de la muerte, que es lo que de alguna manera se significa siempre cuando se hacen unas exequias, ¿no? Entonces, a nivel de iglesia, pues yo pienso que en todas las parroquias hay constantemente entierros. Ahí están los tanatorios actualmente funcionando, pues los dos de Santa Cruz, más los que hay en los ámbitos parroquiales, etcétera, pues donde en los dos tanatorios tenemos servicio religioso, en los dos, y muy bien. Y luego cada uno, pues lógicamente, celebra las exequias según su fe y sus convicciones, ¿no? A veces nos podemos encontrar con casos curiosos, ¿no? Como por ejemplo, nos pasó una vez que había una persona que era de origen hindú, que no era creyente, ni siquiera bautizado, y la gente empeñada, los vecinos del lugar, empeñados en que tenía que ir a la iglesia y que poco menos que era una especie de marginación de la persona, que no se le llevara a la iglesia y que era, ¿no? Y entonces, claro, costó hacer comprender a la gente de que hay que respetar también a las personas en sus creencias, ¿no? Entonces nosotros hacemos exequias de cristianos, de bautizados, ¿no? Y no entramos en... Rezar podemos rezar por todo el mundo, pero hacer un rito exequial es por personas cristianas, ¿no? Bien, también hay en la diócesis 350 cofradías y asociaciones de laicos, 70.000 fieles enrolados, digamos, en esas asociaciones, 27 grupos y movimientos apostólicos, 3.000 personas. Evidentemente, esos 70.000 fieles, esas 3.000 personas, pueden ser de alguna manera como una levadura para fermentar. Si todos esos ponen la X en la declaración de la renta, claro, seguro que iba a decir... Nos irían las cosas muchísimo mejor. Es que a mí me llama muchísimo la atención que esto mismo, todas estas personas, ¿no? Es decir,
Cuando se dice, por ejemplo, hacemos la media en España y resulta que Tenerife está en las provincias más bajas, en donde se pone la X en la declaración de la renta, uno se pregunta, pero bueno, todas estas manifestaciones, bueno, 70.000 personas en hermandades y cofradías, ¿no? Claro, y 3.000 en movimientos apostólicos y grupos, en 27 grupos. Yo decía, bueno, pues con que ellos se movilicen y actúen un poco, 70.000 más 3.000, 73.000 personas funcionando, bueno, sí. Es que actúen de agentes... Ya de hecho lo hacen, lo que pasa es que a veces no se nota, ¿no? Porque digamos que es una tarea, yo digo que la tarea de Iglesia no siempre es una tarea ostensible y visible en el sentido público, ¿no? Pero sí que es una tarea personal. Todo eso influye en la vida de las personas. Bueno, ¿no? Se nos ha ido el tiempo, pero yo sí quería, y quedan muchos temas que seguramente con autorización de la directora del canal, de doña María Lorenzo, y del presidente don Juan Lorenzo, si a usted le parece bien, tendremos que hacer otra entrevista antes del verano, y a veraniega, porque se nos ha quedado la mitad de los temas. Hoy ha sido prácticamente dedicada a la casilla, al IRPF, pero yo quería preguntarle antes de acabar, y por tanto quedan muchos temas de la diócesis importantes que se lo plantearemos en la próxima entrevista si usted accede naturalmente y nos honra con su presencia. Mucho gusto, cuando quiera. Pero quería preguntarle, a cuenta de la... ¿Qué sueldo tiene usted, por ejemplo? Es decir, lo digo para efectos... ¿Y qué sueldo tiene un sacerdote de la diócesis? Porque estamos hablando, porque a veces hay falta de información de que creen que los obispos pues están montados en el dólar, de que los sacerdotes... Un sacerdote de Dios está en torno a los 750, 800 euros, lo que... ¿Los sacerdotes? Los sacerdotes. Y los obispos somos 1000euristas. ¿Ah, sí? Sí, yo estoy ahora mismo en 1100, 1150, depende... Pero sí, en torno a eso, 1150. ¿Tienes pagas extraordinarias también o no? Sí. Dos pagas extraordinarias. Pero no llega a 1.300 euros, lo suyo. No. Siendo obispo. Siendo obispo, sí. A lo mejor los cardenales más. Los cardenales más. Pues no sé exactamente lo que cobran los cardenales, ¿no? pero vamos, que no. Bueno, yo no me quejo tampoco del tema, primero porque uno, afortunadamente, yo pienso que hay muchas familias por ahí con una casa que mantener, con hijos, etcétera, que no disponen de un sueldo como el que tengo yo, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido, yo me gasto todo, como dice el otro, me lo suelo gastar en libros y en cosas para el ministerio, ¿no? Así que uno normalmente el dinero lo necesita para vivir y nada más, y para reponer esa biblioteca personal poco a poco que se llevó el incendio. Oiga, los resultados del 2007... Los ingresos en la diócesis fueron de alrededor de 9.351 millones de euros, los gastos alrededor de 9.991 millones de euros, por lo tanto déficit 640.000 euros, alrededor de unos 106 millones de pesetas. Sí. Déficit. ¿Ese déficit cómo se cubre? Pues... ¿Poniendo la mano a las otras diócesis? No. Insistiéndole al pueblo cristiano. Así que ese déficit, por ejemplo, del año pasado significa acumulación de deuda. Acumulación de deuda muchas veces incluso puede ser con préstamos bancarios, ¿no? Sí. Porque el dinero hace falta para todo, ¿no? Entonces, lógicamente, eso es lo que nos lleva a estar insistiendo constantemente y por ejemplo, eso, pidiendo que, por favor, vamos a insistir más, porque cuanto más aportemos a la creación de la renta, más podemos percibir por ese concepto. Porque en definitiva es igual que al católico le pasamos en la colecta de la misa para que colabore, pues esto también es una manera de pasar la cesta. En definitiva, cuando nosotros estamos ahora pidiendo que pongan la X, estamos pasando la cesta. Es que hay que decirlo así, porque vivimos de la limosna, y la limosna significa que vivimos de la voluntad de las personas, de lo que las personas quieran darnos. Muy bien, pues apelamos a esa voluntad, a esa buena voluntad. Y apelamos a la felicidad, evidentemente. Yo siempre les deseo que sean felices en la medida de lo posible. La felicidad, en la medida de lo posible, tiene mucho que ver con el desprendimiento, con la generosidad, con el olvido de sí mismo y con el pensamiento de los demás, ¿no? ¿Usted quiere agregar algo, don Bernardo? Pues agradecer esta oportunidad que me ha dado para compartir aquí juntos pues, sobre estas cuestiones tan importantes de la vida de la Iglesia, hacer un llamamiento, en definitiva, a todas las personas que nos escuchan, a que, pues, fundamentalmente a los católicos, ¿no? Yo pienso que es un deber de los católicos, el que nosotros respondamos a esta demanda que se nos hace de que colaboremos al sostenimiento de la Iglesia Católica, ¿no? Y a todos los ciudadanos, a toda la gente de buena voluntad, si valoran que lo que la Iglesia hace está repercutiendo para bien de la sociedad, pues yo también les invito a que pongan la X y que, vamos, sin duda ninguna se pueda cumplir eso que decimos, ¿no? Cuanto más apoyo tenemos, más bien podemos hacer a los demás.
Muy bien, pues muchas gracias, don Bernardo Álvarez Alfonso, obispo de nuestra diócesis. Le agradecemos el que esté dispuesto a que antes del verano y para el verano hagamos otra entrevista. Me toma usted por la palabra y yo lo tomo por la palabra usted también. Así Muy bien, que porque hoy ya no ha sido posible. Muchas gracias, gracias a todos ustedes. Repito que están felices en la medida de lo posible. Pongan la X en la declaración de la renta. Yeah.